Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este martes 2 de abril del año 2024. Hoy el gobierno de España estaba decidido a hacer el suficiente ruido como para que los tambores de Moncloa impidieran que se escuchara las noticias que no les gustan al gobierno. El primero de los tambores que han hecho sonar desde Moncloa ha sido el del franquismo. Sí, una vez más, el sanchismo ha recurrido a la ley de memoria democrática para hacer oposición a la oposición, hasta el punto de que ha sacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ministro de Memoria Democrática. Efectivamente, usted no lo recordaba o incluso no lo sabía, pero no es broma, hay un ministro de Memoria Democrática en el gobierno, y es el canario Ángel Víctor Torres, el de las mascarillas de Koldo. Bueno, pues el ministro de Memoria Democrática, que también lo es de Política Territorial, ha soltado su mitin sobre la memoria democrática y lo malos que son los gobiernos autonómicos formados por el Partido Popular y Vox. Y después del ministro, inmediatamente después, ha tomado la palabra la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Sí, hay una ministra que se llama Diana Morant. Bueno, pues Diana Morant tenía que presentar 2 líneas de ayudas a la ciencia. Y lo que van a escuchar es textual, es tal cual. Así ha empezado la ministra su intervención en la sede del gobierno de todos los españoles. Yo empezaría diciendo que vamos a pasar de esa descripción de las políticas que aplican en algunas comunidades autónomas los negacionistas de la memoria, los negacionistas de la dictadura, los negacionistas del cambio climático, de la violencia de género, en definitiva, los negacionistas del conocimiento, a nosotros, que somos el Gobierno de España, el Gobierno que vamos a seguir apoyando justamente el conocimiento frente a aquellos que todos los días intentan agredir el conocimiento. Y después de esta comedida y moderada presentación de las ayudas a la ciencia por parte de la ministra de Ciencia, Diana Morant, comenzaba el turno de los periodistas, la rueda de prensa. Y en el equipo de opinión sincronizada hay que decir que casi logran su objetivo hoy de que la agenda informativa fuera todo memoria democrática, todo CGPJ o incluso todo Cataluña, que les vale hasta cuando les plantean amenazas. Pero en el último minuto se ha cantado gol en Moncloa y un insensato ha osado preguntar por la que, en mi opinión, es la noticia del día. ¿Y cuál es, en mi opinión, la noticia del día? Pues la que publicaba esta mañana El Confidencial. Titular: Begoña Gómez firmó una carta en 2020 para que 2 empresas se llevaran un contrato del gobierno de 7 millones de euros. Y aportaban la carta, con la firma de la mujer del presidente. Porque resulta que la mujer del presidente dio su apoyo por escrito a una unión temporal de empresas que se presentó a una licitación de 7,7 millones de euros del Ministerio de Economía. El concurso, que se publicó coincidiendo con el primer estado de alarma, consistía en seleccionar a un proveedor para prestar un servicio de formación para el empleo juvenil en la economía digital. El Ministerio de Economía decidió dividir el concurso en 6 lotes, en 6 paquetes. La Unión Temporal de Empresas Barrabés de Valley, la que apoyó Begoña Gómez por carta, se presentó al lote número 1 y al lote número 3. Esto parece como el programa de televisión ese en el que hay en los almacenes y levantan una persiana, dice, a ver, lote número 1, y desde fuera miras y dices, bueno, pues aquí veo que hay unas baratijas detrás, unas cajas con ropa, veo un mueble ahí antiguo, y luego vas subastando, ¿no? Pues aquí se presentaron al lote número 1 y al lote número 2. En el lote número 1 se encontraron con 16 rivales que pugnaban por el mismo lote. Y en el lote número 3 se encontraron con 11 rivales. Y ojo,
porque los rivales no eran pequeños, eran gigantes del sector. La japonesa Everis, la americana Dexter Technology o la suiza Adecco. Y aún así, cuando llegó el momento de presentar los documentos en el Ministerio de Economía, la UTE Barrabés de Valley presentó algo que no presentó ninguno de los demás. Una carta firmada por la mujer del presidente del gobierno, en la que la mujer del presidente del gobierno recomendaba al Ministerio de Economía del gobierno presidido por su marido a esa unión de empresas. Incluso se comprometía a colaborar en la ejecución del contrato. El documento, la carta, lo firmó Begoña Gómez en julio de 2020. Y días más tarde, el Ministerio de Economía de la entonces Nadia Calviño, ¿qué hizo? Pues anunció los ganadores. Y los ganadores fueron la UTE, la Unión Temporal de Empresas, que tenía la carta de Begoña Gómez. Y se llevaron un contrato de casi 8 millones de euros. Pero hay más. ¿Saben quién es uno de los principales accionistas de esta Unión Temporal de Empresas ganadora de los lotes número 1 y número 3? El empresario y consultor Carlos Barrabés, que cuenta El Confidencial, conocía a Begoña Gómez desde al menos 2019, porque este empresario cercano al PSOE invitó a la mujer de nuestro presidente a unas jornadas de sostenibilidad celebradas en IFEMA. Pero es que semanas después, este señor Barrabés intermedió para que Begoña Gómez conociera a otra persona, el consejero delegado de Globalia y Air Europa, Javier Hidalgo. De hecho, los primeros premios organizados por Globalia y el Africa Center de Begoña Gómez tuvieron lugar en la sede de la empresa Barrabés en Madrid. Y si creen que esto termina aquí, están equivocados. En julio de 2020, lo recordarán los oyentes con buena memoria, es cuando Begoña Gómez se reúne en secreto con Hidalgo en la sede de Globalia. En octubre de 2020, solo 3 meses después de que Begoña Gómez firmara su carta de apoyo a la Unión Temporal de Empresas de Barrabés, comenzó el máster de transformación social competitiva que ahora dirige la mujer de Pedro Sánchez en la Complutense. ¿Y quién diseñó ese máster y todos sus contenidos? Pues el señor Carlos Barrabés. En la empresa agraciada han dicho hoy que nunca han ganado un concurso público porque alguien les haya apoyado o dejado de apoyar. Esto dicen en Barrabés, los de la UTE y el máster de la mujer del presidente. ¿Pero qué dicen desde el sanchismo? Pues es muy interesante hoy analizar la reacción del gobierno y del PSOE, porque cualquiera diría que su nerviosismo va increciendo. Les he dicho que en Moncloa respiraban casi aliviados porque nadie les había preguntado en la rueda de prensa por Begoña Gómez. ¡Otra vez! A nadie se le había ocurrido preguntar al gobierno por lo que hace la mujer del presidente del gobierno, que aparece día sí día no en las portadas de los periódicos, los que se atreven. Y cuando ya estaban diciendo, oye, que bien ha salido, mira, Memoria Democrática por aquí, Ayuso y las residencias otra vez por allá, que bien hemos hecho en darle la pregunta a Televisión Española, a la cadena SER, ¡pa! Y llega la última pregunta y va el de Onda Cero, Juan de Colmenero, y se le ocurre decir esto. Preguntarle si le preocupan todas las informaciones que vienen apareciendo desde hace ya bastante tiempo sobre la mujer del presidente del gobierno, como la que hoy se publica en El Confidencial de una carta de recomendación para 2 empresas, y si en su momento hubo algún informe jurídico de Moncloa que hablara de compatibilidad o no de la mujer del presidente del gobierno. No, mire, lo primero que les voy a trasladar es que el procedimiento al que usted me alude fue impecable. Y a renglón seguido les diré, en política no cabe todo. Y digo esto porque estamos viendo cómo el Partido Popular está empeñado en embarrar la política, la vida política en este país. Estamos conviviendo con una oposición absolutamente destructiva. Y con respecto a lo que usted me preguntaba también, les quiero recordar que el propio Partido Popular ha llegado a pedir la inhabilitación del presidente del Gobierno de 10 años. Y les quiero recordar también que la propia Oficina
de conflictos, ha archivado en 2 ocasiones ya esta cuestión. Y lo ha archivado porque se sustenta y se basa en humo, en falsedades y en infamias. Humo, falsedades e infamias. ¿Es humo que la mujer del presidente mandó una carta al gobierno que preside su marido pidiendo que se le diera una ayuda de casi 8 millones de euros a un par de empresas? ¿Es falso que esas empresas ganaron los 2 concursos a los que se presentaron? ¿Es una infamia que uno de los beneficiados es el que organizó el máster que ahora dirige la mujer del presidente? Me consta que a la Moncloa le ha sentado fatal la pregunta sobre la correspondencia de Begoña Gómez con el gobierno. Pero hay que decir que al menos en público Pilar Alegría no ha perdido la compostura. Ella ha dicho lo que ha dicho mientras trataba de escapar de la pregunta sobre los negocios de la mujer del presidente. Pero miren cómo reaccionaba un poco antes Patxi López en la Junta de Portavoces en el Congreso. Mira, yo no voy a jugar a esto de ensuciar por ensuciar, que hacéis muchos de vosotros, y habitualmente lo hacéis aquí. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas de las cosas que algunos de vosotros decís? ¿Dónde está el contraste con la realidad? Todo basado en cuestiones falsas y la mayoría inventadas. Ya está bien de dudar de la honorabilidad de personas que nada tienen que ver con este asunto. Hablar de los que aparecen en los sumarios. Ya vale. Es el titular del ya Confidencial. Vale. ¿Dónde están las pruebas? Pues si está la carta en el Confidencial y están las empresas reconociendo que se han llevado los contratos y está el organigrama del máster de la mujer del presidente. ¿Dónde está el humo? ¿Dónde están las falsedades? ¿Dónde está la infamia? Ya vale. Pues no vale, porque esta tarde ha habido sesión de control al gobierno en el Senado y un martes más Pedro Sánchez y la mayoría de sus ministros han dado la espantada. Y no porque el presidente del gobierno y 8 ministros no hayan ido al pleno, que también. Es que, atención a esto, el gobierno se ha negado a que los ministros que sí han ido a la sesión de control al gobierno en el Senado respondieran a las preguntas que había formulado el PP sobre Koldo y la corrupción sanchista. El PP había registrado 3 preguntas. Preguntas como, por ejemplo, esta. ¿Tuvo el gobierno algún conocimiento de las ramificaciones de la llamada trama Koldo en diversos sectores? Bueno, pues preguntas que al final no han podido formularse porque el gobierno ha retorcido el reglamento de la Cámara Alta alegando que no podían responderlas. Rubén Fernández, buenas noches. Buenas noches, Dieter. Cuéntanos, ¿qué ha pasado, Rubén? Sí, pues según el PSOE se informó de la ausencia de varios ministros el pasado lunes 25 de marzo, pero fuentes del Senado aseguran que la comunicación fue hoy en la Junta de Portavoces cuando el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, excusó la presencia de varios ministros. Estas fuentes aseguran que es el Gobierno el que distribuye las preguntas teniendo en cuenta la especialidad de cada ministro y que por tanto tiene la potestad para repartirlas. Es más, algunas de las preguntas que había registrado el Partido Popular iban a ir, en teoría, dirigidas a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que hoy ha estado, por cierto, como lo hemos escuchado ahora mismo, pues dando la rueda de prensa del Consejo de Ministros, y aunque no tenía nada en acto, en agenda esta tarde, pues no ha aparecido por el Senado, excusaron la presencia. Lo que sí nos prometen fuentes parlamentarias del PSOE es que las preguntas se aplazan a otra sesión, porque la verdad es que no les queda otro remedio más que responder a estas preguntas sobre el caso Koldo, porque todas tenían un denominador común, y es que eran sobre el caso de corrupción del Partido Socialista. O sea, calienta Azpitarte que sales. No te han dejado preguntar hoy porque Vicente Azpitarte era uno de los senadores del PP que había formulado una de las preguntas. Pero te dejarán preguntar algún día. No sabemos cuándo, pero algún día podrás responder. Gracias, Rubén. Un abrazo. Un saludo. Bueno, los intentos del gobierno por escapar del caso Begoña Gómez en el Senado también han fracasado. ¿Por qué? Pues porque lo mismo que Moncloa, en la sesión de control al gobierno, en el Senado, hay quien ha sacado el tema. En este caso, el senador del PP, Francisco Bernabé,
que preguntaba a Félix Bolaños, y escuchen la respuesta del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Le voy a hablar también de la mujer del César, esa que no solo debería ser honrada, sino también parecerlo, algo de lo que Begoña y Pedro parecen bastante lejos de la realidad. Y me voy a centrar en el caso de Air Europa y en sus negocios con esta señora que fue contratada nada más y nada menos para conseguir subvenciones públicas y que luego su marido arregló dándole cientos de millones de euros a esta empresa para que una vez saneada sus dueños dieran el pelotazo vendiéndola por más de 500 millones. Y todo ello que sepamos a cambio al menos de 80.000 euros anuales en horarios al bolsillo de nuestra primera dama. Ahí sí hay connivencia marital, ahí sí hay tráfico de influencias conyugal, ahí sí hay un auténtico caso de corrupción en el mismo lecho de poder del Partido Socialista, señor Bolaños. Y desprende la misma pestilencia que la porquería del caso Koldo. Qué palabras tan miserables, intentar enfangar a personas honradas del entorno familiar del presidente. ¡Qué miserable! Bolaños no parecía tener muchas ganas de hablar del tema, porque no ha dicho más que esto, ni desde el escaño, ni luego en los pasillos del Senado. Lucía Guadalupe, buenas noches. Buenas noches, Dieter. Lucía ha ido hoy en busca de respuestas al Senado sobre el tema Begoña Gómez. Cuéntanos qué ha pasado. Pues en los pasillos tampoco tenía muchas ganas de hablar Félix Bolaños. Dieter, desde este programa hemos querido preguntarle al ministro de la Presidencia por si al Gobierno le parece ético que la mujer del presidente, Begoña Gómez, firmase una carta para que dos empresas se llevaran un contrato del Gobierno de 7 millones de euros, cuando uno de los accionistas beneficiados es quien montó el máster que ahora dirige Begoña Gómez. A su llegada al Senado, Bolaños se ha parado un par de minutos con la prensa para responder solamente a dos preguntas de La Sexta. En esta primera ocasión no hemos tenido oportunidad de hacerle la pregunta al ministro porque ha salido a la carrera, pero ha habido una segunda oportunidad durante un receso. Ministro, Begoña Gómez firmó una carta para que dos empresas se llevaran de nuevo a la carrera, y en esta no tenía escapatoria. Nos decía Félix Bolaños que tenía una interpelación en el hemiciclo en ese momento. Hace unos minutos escuchaban cómo en público Félix Bolaños escapaba también del caso Begoña Gómez cuando se lo sacaba un senador del Partido Popular en la tribuna diciendo que era miserable, esto en público, pero en privado fuentes del Gobierno aseguraban también que en el caso de Begoña Gómez, que ahí no hay nada, decían textualmente. No hay nada, pero ¿por qué no lo dicen en público? Está bien, el senador del PP podía haber hecho preguntas concretas, que es lo que pedimos desde este programa. Bueno, pues el señor Bolaños en público podía haber dicho no hay nada. ¿Por qué lo dicen luego en privado? ¿Es verdad, Lucía, que has podido por lo menos hacerle la pregunta a Bolaños porque es el que menos corre? El que menos corre, eso es así. Que el resto de los ministros, esto es así. El resto de los ministros han ido tan rápido que ni siquiera les hemos podido lanzar la pregunta. Pero bueno, atención a esto también, que puede ser importante. Esta tarde el PP ha presentado una solicitud en el Congreso de los Diputados pidiendo la remisión inmediata del expediente completo de la adjudicación de esos 7,7 millones de euros que concedió el gobierno de Pedro Sánchez a la unión de empresas para las que pidió los 7,7 millones de euros la mujer del presidente. Bueno, han comprobado que el gobierno no quiere que se hable de las noticias que afectan a Begoña Gómez. No, y además le enfada mucho que alguien pregunte. El que sí ha querido hablar, a su manera, ha sido Koldo García. Hoy Koldo García ha concedido una entrevista exclusiva en el diario El Mundo en la que dice varias cosas. Por ejemplo, que no quiere hablar ni muerto, y esto es textual, de lo que pasó la noche, la famosa noche en la que Delcy Rodríguez llegó al aeropuerto de Barajas. No quiero hablar de eso ni muerto. También ha dicho, por el tema de las mascarillas no me va a caer ni un día. Por otras cosas puede ser. En esta entrevista, Koldo García le dice a Esteban Urrietieta que él llamó a comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Canarias, Baleares o La Rioja para ofrecerles las mascarillas de la empresa de la trama, y que habló con 4 ministerios diciéndoles lo mismo, pero que él simplemente era el que hacía los recados, que luego lo mandaba para arriba. En el caso de Canarias, Koldo ha dicho que habló con Ángel Víctor Torres. Una vez, el ahora ministro de Memoria Democrática, ¿se acuerdan? El de antes. Bien.
era presidente del gobierno de Canarias. Una vez que se ha publicado la entrevista, Koldo García ha precisado al Mundo también que él habló con Ángel Víctor Torres cuando era secretario general de los socialistas canarios. Pero que ya cuando era presidente de Canarias, que él contactó con el equipo de Ángel Víctor Torres. El propio Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa en Moncloa, ha dado por bueno esto. Ha dicho, bueno, el propio Koldo lo ha aclarado. La pregunta ahora es, ¿por qué habló con Koldo cuando era secretario general del PSOE canario? ¿Para qué? En este punto volvemos a Lucía Guadalupe. ¿Qué ha respondido a los periodistas en el Senado? Porque Ángel Víctor Torres sí ha ido al Senado, ha sido uno de los pocos ministros que ha acudido al Senado. ¿Qué ha dicho? Sí, ha ido, pero no ha respondido nada porque ha sido imposible acceder al ministro de Política Territorial y que según ha llegado se ha metido al hemiciclo por una de las primeras puertas. Es decir, que no es que corra más que Bolaños, pero sí... No, pero sí ha corrido más que Bolaños, sí. Ay, hombre, yo estaba intentando salvar al ministro de la Presidencia. Hay que entrenar más, ¿eh? Hay que entrenar más, que viendo cómo se está poniendo lo de Begoña Gómez, Usain Bolt va a ser poco. Bueno, el que no ha tenido que huir de los periodistas en el Senado ha sido Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque está otra vez fuera de España. Que ver qué suerte tiene nuestro presidente, que siempre que salta alguna liebre, él está fuera. Esta mañana estaba en Jordania, ahora creo que está en Arabia Saudí, es decir, que le ha pillado por aquellos lares la comparecencia del presidente del gobierno de Cataluña y candidato de Esquerra a las elecciones per Aragonés, que anunciaba nuevo referéndum. Hasta tienen ya la pregunta hecha. Esmeralda, buenas noches. Buenas noches, impuesta, sí. ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente? Esta es la pregunta que hoy ha planteado el dirigente de Esquerra, apenas una semana después de airear que su partido y el Partido Socialista ya estarían negociando ese referéndum, algo que, hay que decir, han negado desde Ferraz. La respuesta sería binaria, sí o no, y para convertirlo en algo más tramposo, ha decidido también Aragonés que el referéndum no tenga un mínimo de participación a la hora de tener en cuenta los resultados. El supuesto encaje al que ha apelado el presidente separatista para justificar su anuncio ha sido el artículo 92 de la Constitución. No es la primera vez, también lo hizo Puigdemont en su momento, y es aquel que establece que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. Y dice más, que debe ser convocado por el rey, mediante propuesta del presidente del gobierno y previamente autorizada por el Congreso. Presumía Aragonés, escuchen, de que el referéndum debe ser tan posible como lo fueron en su momento los indultos y ahora la amnistía. Votar sobre la independencia es posible dentro del actual marco legislativo y solo es cuestión de voluntad política. Como la amnistía, un anuncio con la pregunta que se ha reservado para la precampaña, que ha sido denunciado precisamente por ello por el Partido Popular y que no va a quedar solo en una declaración de intenciones, que hay propuesta, está por escrito y que además la enviará con copia al Palacio de la Moncloa. La siguiente fase que se abrirá inevitablemente tiene que estar muy vinculada a lo que decidan los catalanes en las urnas el próximo 12 de mayo. Pero nosotros teníamos que hacer el trabajo, no nos gusta dejarnos nada en el cajón y este trabajo, el informe que se ha presentado hoy, está a disposición de todas las partes. Si de mí depende, el 12 de mayo continuará el proceso de negociación. Como el anuncio de ITER lo ha hecho Aragonés minutos antes de comenzar la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, pues ha dado tiempo a poder preguntar a la ministra portavoz. Las preguntas han sido varias, pero la respuesta siempre la misma, que el Gobierno no está dispuesto a ceder en el referéndum, que por aquí no. Lo que no ha sabido explicar Pilar Alegría es si era esto, a esta jugada de Esquerra, a lo que se refieren en el Gobierno cuando defienden la amnistía como garantía de la concordia y la distensión. Entiendo en cualquier caso, en relación a la propuesta formal que ha querido hacer el presidente aragonés, que lo considera una medida electoralista por estar en precampaña electoral y por tanto resta quizá algo de importancia. Y en cualquier caso, si estos son signos de lo que acaba de decir, si esta propuesta son signos de reconciliación y de convivencia. Les trasladaba una evidencia, y es que el próximo 12 de mayo hay elecciones. Y por tanto, cuando hay elecciones tan próximas,
los distintos candidatos lanzan sus diferentes propuestas. Y ustedes, como me preguntan si esa propuesta va en la línea que ha mantenido y ha defendido siempre Pere Aragonés, que cuando le han preguntado por Begoña Gómez. Cuando le han preguntado por Begoña Gómez, en la respuesta ha aprovechado para decir, y ya que ustedes también están aprovechando para preguntarme por Cataluña, decirles que el Partido Popular no tiene propuesta, también ahí ha aprovechado para calzarlos. Yo he pensado, digo, oye, que va a hablar de Cataluña en vez de hablar de Begoña Gómez. Y lo entiendo. Y lo entiendo. Porque para lo de hoy no tenían respuesta. Y me temo que para lo de mañana tampoco. Titular del debate. Creo que lo han colgado hace un ratito. Las consultoras recomendadas por Begoña Gómez han recibido 15,6 millones de